Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre Jehová, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día hermoso, por poder escudriñar tu palabra. Te pedimos que la sangre tuya, Jesús, nos cubra de la cabeza a los pies y el Espíritu Santo nos guíe para entender la palabra y para que la palabra sea enseñada. En el nombre de Jesús todo esto y por el poder tuyo, Santo Espíritu. Amén, amén. Apocalipsis capítulo 2 del verso 2 al verso 7. Dice el 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Dios conoce todas las cosas, no hay algo que se escape a la mirada de Dios. Dios escruta corazón y riñones y no está aún la palabra en nuestra boca y Dios ya la conoce. Así que vivamos seguros de que lo que nos está pasando no está escondido de los ojos de Dios, sino que lo ve todo y lo sabe todo y todo lo quiere para nuestro bien, porque los pensamientos de Dios son para bien y no para mal, y no hay nada que nosotros hayamos hecho o dicho, obrado, que no sea conforme a la voluntad de Dios. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Esta iglesia de Efeso es una iglesia a la que Dios le aplaude muchas cosas, ¿no? Le aplaude el trabajo. La Biblia dice, Jesús dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. Trabaja en la obra, de trabajar para el Señor, trabajar para servirle. Cada día deberíamos al comenzar el día poner nuestras manos delante de Dios y decirle que nos ayude a trabajar este día en su obra, sea orando, quizá haciendo un ayuno que no necesariamente tiene que ser de comida, aunque puede ser de comida. Puede ser solo de líquidos, puede ser solo de sólidos, puede ser hasta un tiempo del día o hasta todo el tiempo. Puede ser de 3 días el ayuno que hizo Esther, de un ayuno poderoso. Puede ser un ayuno de cosas que te cuestan más que de pronto dejar de comer, como un ayuno de ver televisión, de mirar computadores, de no sé, cosas que te cuestan, de ir a lugares, de dejar de hacer cosas que son agradables para ti y dedicar ese tiempo y ese momento a buscar a Dios. Cuando le mostramos a Dios nuestro amor, de que es tan más importante que lo que queremos comer o más importante que el lugar donde queremos ir o cosas que queremos ver, pues crecemos espiritualmente. Dice, tu arduo trabajo. El Señor Jesús se va para el cielo, nos deja la gran comisión en Apocalipsis 28 y era que trabajáramos para su obra, ¿no? Y paciencia. Hemos estado estudiando a través de todo el tiempo la paciencia de los santos, ¿no? Y tan importante esa palabra que está basada también en la fe, o sea, la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces tienes la certeza de que Dios volverá, tienes la certeza de que Él tiene en su mano todo lo que está aconteciendo, esta peste estructural, y tienes la certeza del regreso del Señor Jesús. Entonces, todas esas cosas te dan paciencia, no desesperar porque el Señor viene pronto. Hemos estudiado también en Romanos 5, del verso 3 en adelante, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación. Esta es una tribulación porque no es normal salir a la calle, vernos a todos con tapabocas. Dios no nos hizo así, temer a esa peste destructora, ver tantos muertos. Es una tribulación, aunque pequeña, no es la gran tribulación. El Señor solo sabe
si ha comenzado el fin del fin, y entonces se pondrán más graves, los dolores irán aumentando y entonces ahí sí será la gran tribulación. Entonces dice la palabra ahí que sabiendo que esa tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. O sea, la prueba que viene con la paciencia es victoriosa, ¿no? Vencemos esa prueba. Y esa prueba, la tribulación, pudiera decirse que es la prueba, pero no, porque si tú de la tribulación sales perdiendo, pues no fue una prueba que superaste, ni fue algo que tomaste de parte del Señor. Pero si la tribulación la ves como algo que está permitiendo el Señor, no tanto como la palabra prueba de probarte, sino de fortalecerte, ¿no? Como cuando hacemos pruebas en el ejercicio para irnos fortaleciendo más, vencemos una prueba y somos más fuertes para hacer la siguiente. Entonces, esta tribulación produce paciencia, el tener la seguridad que estamos en las manos del Señor. Y esa paciencia prueba, o sea, una prueba que tiene el fin de fortalecernos y mejorarnos. Y la prueba esperanza. O sea, la esperanza no es la que el mundo tiene como, o traduce el mundo de algo que no, quién sabe si suceda, sino la esperanza en el Señor es una seguridad, dice la palabra, y esa esperanza no avergüenza. O sea, no seremos avergonzados porque un día muy cercano, ya está muy cercano, y aún en nuestro diario vivir, Dios nos va poniendo victorias que los otros pueden ver, pero sobre todo que son significativas para nuestra vida, de ver que si la tribulación la pasamos con la paciencia y la prueba nos fortalece, entonces salimos victoriosos en lo común, en el dinero, en las cosas que necesitamos para vivir, en todo lo que tenemos alrededor. Y dice, y esta esperanza no avergüenza, o sea, al final esa esperanza no es como el mundo la dice, sino que traerá a nuestros corazones del que el Espíritu Santo se derrama en nosotros, y el Espíritu Santo da dones que son regalos y frutos, y sus frutos son llenos de lo que necesitamos para ser felices: paz, gozo, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, amor. Entonces, miramos acá, recordamos que la iglesia de Efeso es una iglesia preciosa, ¿no? Que tiene unas características, las obras que Dios ha visto, el arduo trabajo, la paciencia, y que no puede soportar a los malos, o sea, no puede esta iglesia como hacerse una con el malo. Y eso es algo que Dios nos manda a trabajar en nuestra vida, ¿no? Que nosotros miremos cómo nos hemos vuelto de admitir la maldad y el pecado, o sea, de permitir en nuestra vida la iniquidad y la impiedad, como iglesia que somos cada uno personalmente, y el lugar donde estamos debemos tratar de buscar pureza, ¿no? De no hacernos uno con la maldad y la impiedad. Dice, no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, la Biblia nos manda a discernir con el Espíritu Santo lo que está mal, no con dureza ni con desamor, pero sí no permitir y cerrar los ojos a la impiedad y la iniquidad, porque un poco de levadura leuda la masa. A nivel personal, decir esto no está bien y no edifica mi vida, no estaré con esto. No aborrecemos las personas, pero aborrecemos la maldad que esas personas son, y discernimos en oración para ver lo que tenemos al frente. Mira lo que tienes al frente. Dios te ha estado diciendo que ores para saber quiénes son tus familiares, las personas que están alrededor, porque no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. El amor es sufrido. O sea, soportar lo que nos toca soportar en esta vida, caminar la siguiente milla, poner la mejilla, dejar que se lleven no solo las capas, sino también la camisa. Pues es un sufrimiento. Esta iglesia ha sufrido, ha tenido paciencia, o sea, esperar, que confiar en el Señor, y ha trabajado arduamente por amor del nombre del Señor Jesús,
y no ha desmayado, ¿no? O sea, no ha como retrocedido, no ha dicho ya esto yo no puedo, porque todo lo podemos, como dice el apóstol Pablo ahí en Filipenses, en Cristo 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta iglesia de Efesios podemos encontrarla en el libro de Efesios, en el capítulo 1:15, diciendo el apóstol Pablo, por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor con todos los santos. O sea, era una iglesia que tenía fe y la fe viene de leer la palabra de Dios, la fe viene del oír lo que ha hecho el Señor, la fe viene del oír. Todo lo que nosotros vemos y oímos lo escuchamos mejor a través de la palabra de Dios y de la oración. Y era una iglesia que tenía fe y tenía amor para con todos los santos. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esas son las cosas más duras que puede decir el Señor, ¿no? Empezaste con un gozo, con una alegría, buscando el Señor tal vez a la madrugada, haciendo lo que el Señor le agrada. Ahí lo acabamos de ver en la iglesia de Efesios. Era una iglesia que tenía amor para con todos los santos y tenía fe, pero el apóstol Pablo dice que han dejado eso, ¿no? O sea, han tal vez desanimado, ya no buscas al Señor de madrugada, no lees la Biblia, no haces lo que al Señor le agrada, has dejado tu primer amor, dice la palabra. Pero la Biblia tal vez nos enseña más sobre esto en todas las leyes, en todas las cosas. En Deuteronomio 8, del 11 al 20, es un texto que nos está marcado como amonestaciones de no olvidar a Dios. Cuando leemos el libro de Filipenses, en el capítulo 3 dice allí la palabra, olvidando ciertamente lo que queda atrás. O sea, olvidamos todo lo que quedó atrás del mundo, del pecado, de lo que no conviene, no miramos hacia atrás. Pero no olvides nunca lo que el Señor ha hecho por ti. El pueblo de Israel cargaba recordatorios del maná, de las piedrecitas que había en los lugares. El pueblo de Israel cargaba recordatorios aún en sus ropas y todo, de no olvidarnos del Señor y lo que el Señor ha hecho por nosotros, todas las cosas grandes, perdonarnos, todo eso. Pero siempre el Señor nos llega a una conclusión a través de toda la Biblia, es que no olvides lo que el Señor ha hecho por ti, pero tampoco olvides lo que tú le has hecho al Señor, o sea, todo estar aparte del Señor, no querer hacer su voluntad, no para que te culpes, sino para que le agradezcas lo que ha hecho por ti, el perdonarte, el cambiarte, no olvides lo que tú le has hecho a Dios. Entonces dice Deuteronomio en el 8:11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y los estatutos que yo te ordeno hoy. Dice, no sea que suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata, el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Hemos vivido tiempos duros y este es un tiempo muy duro. Hay muertos, hay muchas cosas. Dios nos ha dado la fortaleza, en el mundo se llama, creo que la palabra resiliencia, para soportar esta tribulación. Entonces nos hemos acomodado un tapaboca, los encierros, a la distancia de las personas, a no hacer una vida social como la anterior, de abrazarnos, de cosas. Bueno, eso hemos hecho. ¿Quién nos ha ayudado? Dios. ¿Quién te dio ese cuerpo que puede ser resiliente y acomodarse? Dios. Dios es no te olvides, no que porque ahora, bueno, sobrevives a lo que está pasando y empiezas a ganar el dinero, a tener la comida, a como te olvides que Jehová es el que está haciendo esto y que se llama la espada de Jehová. O sea, Jehová nos saca la espada, que la peste es la espada de Jehová, no saca la peste porque esté muy contento con nosotros, sino porque Dios está enojado. Entonces la peste está ahí, no te olvides que el Señor está enojado, no aumentes a la embriaguez.
Dice la palabra, y digas en tu corazón, Deuteronomio 8:17, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. O sea, es Dios que en la ira ha tenido de ti misericordia y no estás muerto porque Dios es bueno y no estás con hambre, aún tienes un techo donde vivir. Entonces, no te olvides de darle las gracias al Señor en esta situación, en todo lo que ha hecho en tu vida. Debiéramos tener un libro, así como el pueblo de Israel hacía sus libros para recordar las cosas que Dios había hecho. Y allí en el libro de Deuteronomio, en el 6, donde está la oración Shemai, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, en el 6:5, Dios manda, y estas palabras que yo te mando, o sea, lo que escribes que Dios ha hecho en ti, dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No olvides de estar diciéndole a tus hijos que Dios no está contento este tiempo, que tenemos que clamar para que Dios tenga misericordia porque la humanidad está ciega y sigue en su maldad y en su impiedad, que por lo menos en nuestra ciudad de Bogotá estamos enojando tanto a Dios que tenemos un alcalde allí que es lesbiana, que para que ella subiera allí votamos mucha gente, pues yo no voté, y imagino que mucho cristiano no votó por ese horror, pero la mayoría de la gente votó porque la mayoría ganó y esta señora está en el poder. O sea, no tenemos a Dios contento. No llames las cosas como no se llaman. Y no olvides al Señor y lo que el Señor está haciendo, porque hay un listado de los que van a morir de este COVID y tal vez tú estás en ese listado. Y Dios, bueno, pueda querer quitarte ese listado y protegerte y no morir de esto, pero al menos si estás en el listado y vas a morir, que mueras con el Señor y vayas a un juicio, como dice, está establecido que el hombre muere y vaya a un juicio, pero ahí escuches la voz de Dios diciendo, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. O sea, que el Señor te dé la bendición de poder ir con Él. La Biblia dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, nos olvidamos del Señor, toda la pasión que teníamos para con Él, ya no la tenemos y eso es muy duro, muy triste, porque el Señor ha sido bueno, Dios ha sido bueno y no podemos olvidar todo lo bueno que ha sido. Pero en ese dejar el primer amor, tenemos que pensar que Dios nos manda ahí en su palabra, en ese Deuteronomio, que lo amemos con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Cuando el Señor ya se va a ir de esta tierra, en el Evangelio según San Juan, en el 21, en el verso 15, a la mitad, Jesús le dice a Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro, bueno, responde. Luego vuelve a preguntarle en el 16, hijo de Jonás, ¿me amas? Y luego en el 17, hijo de Jonás, ¿me amas? O sea, Dios, el que es el protagonista de nuestra vida, de la Biblia, porque la Biblia no es algo, es alguien, es Dios hablándonos a través de esta palabra, está crucificado por nosotros por amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, el Padre tuvo tal amor que en el dolor dio a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Y el Señor Jesús da el amor de morir por nosotros en la cruz. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. ¿Y qué es lo que demanda Dios de mí? Que lo ame, ¿no? Dios le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Lo restaura de Pedro negarle, en el momento que Pedro lo niega, se separa de Dios, porque cuando nos separamos de Dios estamos en pecado y lo restaura, ¿no? Y Dios te restaura en esta hora. Tú me amas, has dejado tanto tu primer amor, dejaste de buscarme de madrugada o lo haces pero como un rito, no con la pasión de encontrarte conmigo, de hablarle a la gente de mí, como que estás enamorado de mí, entonces hablas todo el tiempo de mí, de entregar un tratado, de orar, de ayunar, de ser fiel a todo lo que te comprometiste un día con el Señor al entender que a Él le agradaba lo que hacías. O sea, Dios nos enseñó muchas cosas que le agradaban ahí.
Y la Biblia dice en segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Olvidaste lo que el Señor hizo por ti, que Dios purificó todos nuestros pecados, todas nuestras maldades. Entonces lo olvidamos al Señor y eso es muy triste, ¿no? Dice la palabra ya, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Busca tu lugar secreto y mira todo lo que hacías que ya no haces. Y vuelve a las primeras obras, endereza el camino, restaura, restituye, vuelve a empezar, hermano. Pues si no, vende pronto a ti, dice la palabra, Jesús está a la puerta y en nosotros están cumpliendo señales como la muerte. Podría el Señor el decidir que no seamos guardados de este COVID, entonces vendrá pronto a nosotros y si quitaré tu candelero de su lugar. Habíamos estudiado que los 7 candeleros en Apocalipsis 1:20 que has visto son las 7 iglesias, o sea, quitará nuestro lugar, ese lugar que Dios tiene ahorita, que eres especial tesoro, algo es significativo para el Señor que te ha guardado, te da la vida, te protege. Dios lo quitará de su lugar si no te hubieres arrepentido. Arrepiéntete, endereza tu paso. Vuelve a hacer lo primero que el Señor quería que hicieras. Dice ahí en Efesios 2:6, pero tienes esto, que aborrece las obras de los Nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. De los Nicolaitas, tal vez la traducción en el griego equivale a balaamitas, o sea, gente que seguía las enseñanzas de Balac. Si te acuerdas tú ahí en la Biblia, en Números 31, como el 15 al 16, ¿quién era Balaán? Era un profeta que quería maldecir a Israel porque se lo pedía a Balac, pues llamar bueno lo que es malo, ¿no? Y al decirnos Dios ahí, a la iglesia en específico, tal vez seguían ese rito, esas cosas, porque dice ahí claramente, tienes a esto que aborrece las obras de los Nicolaitas. Dios aplaude, no que aborrecen a los Nicolaitas, sino las obras. Dios aplaude que aborrezcamos ese doble ánimo, ¿no? A veces estamos predicando en la iglesia, el sábado pasaba, sobre predicarle a la gente de los yugos desiguales, porque Dios nos lo ha hablado a través de Nehemías 13, y entonces la iglesia sale enojada como si el juicio o la palabra que se estuviera diciendo la hiciese algún hombre y no Dios, ¿no? Dios dice, no, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Entonces Dios quiere que en el corazón, no a los nicolaitas, sino a sus obras, aborrezcas esa maldad, ¿no? Que no te hagas uno con esas personas. Esa maldad que era que esas personas veían a lo malo y lo llamaban bueno y encontrar excusas como cosas que decimos para justificar esa maldad que hacemos y decir, esto no es tan malo, es que yo lo hago para que estas personas se conviertan. Mentira, tú lo haces porque aún sigues ligado en el corazón a cordones umbilicales, no ha nacido de nuevo y visto que las personas no son rectas, que hacen obras que son contra Dios. Pero Dios a la iglesia de Efeso le aplaude eso, ¿no? En medio de todo, tú aborreces lo que yo aborrezco. Tú no llamas bueno el adulterio, tú no llamas bueno la idolatría, tú aborreces y estás allí como estar en una casa con un papá y una mamá y servirles y apoyarlos en lo que podemos, pero aborrecer que son idólatras, ¿no? No olvidar que esas personas y nosotros, mientras ellas no cambien, no somos la misma cosa. El Señor ha venido a traer su palabra, a poner 2 contra 3, 3 contra 2, porque el que realmente se convierte en el corazón, sabe que ya no es uno con esas personas, sino es uno con los que hacen la voluntad de Dios. Dice Apocalipsis 2:7, el que tiene oídos, y tú los tienes, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo es el que te da convicción de pecado, de justicia, de juicio, y es el que te está hablando en esta mañana. Es el Espíritu de Dios el que te está hablando esta mañana y nos está llamando al arrepentimiento, nos está llamando
a buscar de Él. Dice, al que venciere, ese es ser vencedores, es lo que el Señor quiere. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que vamos hacia adelante. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, en aquel que nos amó. O sea, somos más que vencedores en aquel que nos amó. Yo quiero que mires un momento el libro de Hebreos en el capítulo 10. Dice la palabra, pero tráela a la memoria, 32, 10:32 de Hebreos, pero traer a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminado, sostuviste gran combate de padecimientos. Trae a tu memoria los tiempos gloriosos en el Señor Jesús, en que has vencido, te convertiste a Jesús, y la pasión que tenías por la salvación de las personas hizo que muchos te odiaran, tus familiares, demás. Ahora ha pasado el tiempo y ellos te aman, pero no te aman porque tú has orado y has buscado que ellos sean salvos, sino porque ellos te hicieron volver a ellos y no tú los hiciste a ellos volverse a Dios. Entonces volviste atrás, echaste para atrás, dice la palabra, trae la memoria todo lo que padecieron. Si hubieran seguido en la maldad, no habrían padecido, porque perseguían eran los cristianos. Y mucho de lo que tienes este día es porque tú dejaste de hacer lo que le agrada a Dios. Y ya no puedes hacerlo, ni lo debiste hacer al comienzo, con la mente, sino que puedes hacerlo en el espíritu, porque el Señor aún está y aún te da una oportunidad de ser victorioso. Decirle, vuélveme a ese primer amor, dame ese amor por ti, de ver cuánto he perdido en mi vida y he sido derrotado en cambio de ser, como dice acá, victorioso. Dice, por una parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuiste hecho espectáculo. Ya la gente te señalaba como un cristiano y eras algo aparte. Y por otro, llegaste a ser compañeros de los que estaban en situaciones semejantes. Ya no eres con los cristianos lo que fuiste al principio, porque ellos siguen en la lucha y tú la abandonaste. Eso es para llorar, hermano, para que caigan lágrimas en nuestro rostro. Yo abandoné el trabajo porque me uní en yugo desigual con todo lo que el Señor dijo que no hiciera. Dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Si te has apartado del Señor, vuelve ahí para volver al primer amor para obtener la victoria, porque os es necesaria la paciencia, vuelve el Señor a decir, esperar con paciencia es que tenemos la certeza de que el Señor va a volver y no volvemos atrás, pero quizás tú perdiste esa paciencia y corriste en lo que el mundo te decía. No, haz esto, haz aquello que no es conforme a la voluntad de Dios. Y en ese hacer lo que no fue conforme a la voluntad de Dios, hoy ves tal vez tribulación, cosas que no deberías tener y que tienes por haber desobedecido a Dios. Dice, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, volvemos a hacer la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aquí un poquito, solo un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo, tú puede ser que has sido un injusto hasta ahora, lávate con la sangre de Jesús, pídele al Espíritu Santo que venga a tu vida. Prométele al Señor que vas a escoger lo que Él dice leyendo su palabra, orando, y no lo que tú quieres, que no te vas a mover ni a izquierda ni a derecha de lo que el Señor ha dicho, y serás salvo. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Si Jesús es el Señor, harás eso. Te cubrirás con la sangre de Jesús, le pedirás al Espíritu Santo que ilumine tu camino, leerás la Biblia para hacer solo lo que el Señor manda y no lo que tú. Llevarás a cabo eso y saldrás a hablarle a la gente del Señor. Eso es ser un justo. Vivirá por fe, la lectura de la Biblia, la oración, el poner por obra la palabra. Dice, pero si retrocediere no agradará a mi alma. Tú retrocediste, algunos retrocedieron, pero aún puedes volver al camino. Esto es un tiempo en que Satanás, que Jehová reprende y consuma, sabe que le queda aún más poco tiempo, ¿no? Sabe que ya esto está para terminar. Entonces baja, aunque él no tenga un trinche, te lo digo, es como, como, pues, para que te rías un poco, pero es así.
como si tuviese un trinche a aguijonearte, te pondrá todo más difícil, pero si has vuelto a tu primer amor, si haces lo que el Señor manda, serás fuerte y el Señor no abandonará ni un momento tu causa, estará ahí contigo y así pienses que las puertas se han cerrado, el Señor te dará juntamente con la prueba la salida. Y si se retrocediere, no agrará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Estamos leyendo Hebreos en el 10, ya vamos en el 39, para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Una palabra muy linda del Señor. Volvemos ahí, Apocalipsis en el capítulo 2, en el versículo 7, al que venciere, dice el Señor, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto del árbol de la vida tiene una historia muy dolorosa para la humanidad, ¿no? Dios ha dicho a Adán y Eva en Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 9, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, Dios había dado todos estos árboles, pero dijo que esos dos árboles no comieran, ¿no? Ni del árbol de la vida, ni del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Aquí vemos que nos dará el Señor a comer del árbol de la vida, pero el hombre desobedeció. Dice la palabra en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué les ha dicho Dios? Dijo Satanás que no comieran, pero ellos desobedecieron. Y después que desobedecieron, entró el pecado. El estar separado de Dios es estar en pecado y hacer todo lo que nos lleva a la destrucción de nuestra propia vida. Y luego el pecado, pues la muerte, la paga del pecado es muerte. Pero el Señor vuelve aquí a decir que si vencemos nos dará a comer del árbol de la vida. Entonces dice la palabra ahí en Apocalipsis, en el capítulo 22, en el verso 2, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. Vencer significa ser victoriosos, permanecer, seguir, ser fieles y vivir así para obtener la recompensa que el Señor nos da, ¿no? Ahí en el 21:7 dice la palabra, al que venciere, de Apocalipsis 21:7, heredará todas las cosas, o sea, ese cielo nuevo, esa tierra nueva, el ver al Señor cara a cara, el vivir con Él, y yo seré su Dios y Él será mi hijo, dice el Señor. O sea, Dios nos fortalecerá, nos vencerá. En ese huerto del Edén hemos leído que estaban dos árboles, el de la vida y el de la ciencia del bien y el mal. El comer del árbol de la vida, el Señor no lo permitió que lo hicieran Adán y Eva, ¿no? Dice, no es que después, dice Dios, echen mano del árbol de la vida y vivan para siempre separados de Dios como vive Satanás. Génesis 3, en el versículo 22, si dijo Jehová Dios, aquí el hombre es como nosotros. Esto no es el tema, pero Dios siempre habla en el Génesis en plural, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús está desde el comienzo de la humanidad, como dice Colosenses 1:15. Él fue creado por el Padre y el Espíritu, que son increados, y el primogénito de la creación, y luego que Él es creado en Él y por Él y para Él, se hizo todo lo que existe, sea potestades, principados, todo lo que hay en la tierra, todo se hizo para el Señor Jesús, en Él y para Él. Entonces, por eso la Biblia habla acá en plural, ¿no? Ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. O sea, Dios no quería que tuvieran ese conocimiento, porque ese conocimiento que da el pecado nos aparta de Dios. Dice la palabra, ahora pues que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Debemos saber las cosas como las ve Dios, pero cuando Dios no las da, no las tomamos. O sea, cosas que Dios no nos da, por eso dice, no codiciarás
y tú consigues las cosas yéndote contra el Señor, como un carro, una casa, en deudas y cosas que no eran la voluntad de Dios. Tomas una persona, haces un hogar conforme no es la voluntad de Dios. Dios nos da las cosas y lo que nos da el Señor no añade tristeza, pero cuando tomamos lo que el Señor no nos da, pues estamos en desobediencia y por eso la iglesia no codiciará ni la casa ni lo que tiene tu prójimo, porque entonces saldrás a lograrlo de la forma que sea. Nosotros vemos muchos ejemplos de eso como Jacob y Esaú. Entonces Esaú hace lo que se le da la gana, se casa con mujeres como él quiere y luego intenta con mujeres conforme ha hecho Jacob. O sea, hacer las cosas como nosotros queremos y no lo que el Señor nos está dando. Dios no les estaba dando en esa hora el conocimiento del bien y del mal, y ellos lo tomaron. Y sin la autoridad del Señor no era el momento, y fueron echados del paraíso. Pero acá el Señor vuelve a restaurarnos en su amor y su bondad y, y ellos fueron expulsados del Edén y para que no comieran del árbol de la vida. Y en cambio a nosotros Dios nos está dando este momento la promesa de que si vencemos nos dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ya estamos entendiendo que el Señor está a la puerta y que ese árbol es un regalo del Señor, en la presencia de Él, de que vivamos para siempre. Padre Santo, amado Dios, te damos gracias por el estudio del Apocalipsis y de paso darnos esta predicación de Apocalipsis, los 3 versículos de ayer que tú no permitiste que los estudiáramos porque tu sierva estaba un poco delicada, y poder hacer los 3 de ayer y los 3 de hoy. Gracias por darnos la vida, la salud y poder estar esta mañana escuchando tu palabra. Grábala en nuestro corazón, ponnos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos nos duren para siempre. Amén, amén. Amigos, hermanos, amados oyentes, gracias por oír este audio y envío a cada uno un abrazo a la distancia. Jesús está a la puerta.